nacen historias sin final. Todos los derechos reservados, pero la diversión es universal. Deja tu like con poder, comenta qué historia vendrá. Suscríbete a esta aventura y juntos la magia crecerá. 051 Sembrando discordia. Hyunmoo negó con la cabeza, sin mostrar el menor remordimiento. No es lo que piensas. Lilian y yo somos inocentes. Nunca hemos cruzado la línea. No tienes que contarme estas cosas. Ya no importa. Lo nuestro se acabó. Puedes estar con quien quieras, ya sea por responsabilidad o por infidelidad, es tu libertad. Lan Hia pensaba que aún guardaría resentimiento hacia él, pero al conocerlo, descubrió que no podía odiarlo, porque realmente lo había superado. Para él, no existía ni el amor ni el odio. La falta de tristeza o alegría en sus ojos lo llenó de pánico. Prefería que lo maldijera o lo golpeara. Lan Hia, después de tantos años de relación, ¿de verdad te estás dando por vencida conmigo? Sus ojos, casi destrozados, llenos de esperanza, la miraron fijamente. Lan Hia, sin embargo, solo le devolvió la mirada con una serenidad casi cruel, sus palabras como un corte lento y doloroso. Hyunmoo, lo has olvidado. Me abandoné en el distrito de Wooren, sin importarme si vivía o moría. Desde ese día, todo terminó. La Lan Hia, que una vez te fue fiel, también murió ese día. Nuestra relación, la enterraste con tus propias manos. La esperanza en los ojos de Hyunmoo finalmente se hizo añicos. Era como un pez varado en la orilla, jadeando en busca de aire en sus estertores de muerte. Al ver que Lan Hia estaba a punto de marcharse, se recolocó con fuerza la pierna dislocada, se abalanzó sobre ella y la abrazó. Esposa, me perdonarás. Sé de verdad que me equivoqué. Llevo más de un año culpándome a mí mismo a cada instante. Lan Hia sintió la humedad cálida en su hombro. ¿Acaso ese hombre estaba llorando? ¿Qué tenía eso que ver con ella? Piérdete. Ella apartó al hombre con disgusto, luego tomó la mano de Nuan y se dio la vuelta para marcharse. En cuanto la madre y la hija llegaron abajo, se encontraron con Lilian y su hija, que habían corrido hacia ellas. Cuando Lilian vio que efectivamente era Lan Hia, se enfureció tanto que casi se le rompieron los dientes, y el veneno en sus ojos era imposible de ocultar. Al no ver a nadie más alrededor, ni siquiera se molestó en fingir más, y se abalanzó hacia adelante para empujar a Lan Hia. Perra, ¿no se suponía que debías haber muerto en la zona de caída? ¿Qué haces de vuelta? ¿Por qué sigues sin estar muerto? Lan Hia tiró de Nuan y la colocó detrás de ella, luego levantó la vista y miró fríamente a la mujer cruel que tenía delante. Al reflexionar sobre el motivo de su furia, Lan Hia ya no estaba tan enfadada. Cuando habló, replicó: ¿qué? Llevo más de un año fuera, y todavía no has conseguido convencer a ese canalla. Así que tú también eres un inútil y te dedicas a despotricar impotente contra los demás, ¿eh? Un inútil. Maldita Mar, ¿a quién llamas inútil? Lilian dio 2 pasos más hacia adelante, con el rostro deformado y escupiendo saliva. ¿Crees que si vuelves, Mukwon vivirá feliz contigo? Estás soñando. Mientras mi hija y yo estemos aquí, tú, esta zorra, solo mereces quedarte al margen. Lilian curvó sus labios en una sonrisa triunfal, como si anunciara la victoria. Lan Hia estaba a punto de decirle que si ella valoraba la basura, podía quedarse con él. Eran la pareja perfecta. Inesperadamente, Nuan tiró de su mano, levantó la vista y dijo con una voz suave y dulce: mamá, esta tía vieja comió caca. ¿Por qué le huele tan mal la boca? ¡Qué asco! Maldita sea, ¿a quién llamas tía vieja? ¿Está ciega? Lilian cumplió 30 años este año y odiaba que la llamaran vieja. Nuan, sobresaltada, se corrigió rápidamente. Lo siento, abuela, no había visto tantas arrugas en tu cara. Lilian apretó los dientes, con los ojos inyectados en sangre y una mirada salvaje. Pequeña zorra, ¿a quién llamas? Bofetada. Lan Hia levantó la mano y le dio una bofetada con fuerza en su boca. Si esa boca tuya rota no puede pronunciar palabras humanas, entonces cósela. Lan Hia no podía tolerar que nadie hiciera daño a su hija. Maldita perra, ¿cómo te atreves a golpearme?
Lian, enfurecida, estaba a punto de contraatacar, pero divisó un trozo de ropa que le resultó familiar en la escalera. Casi sin dudarlo, cambió de dirección de inmediato la palma de su mano, que terminó golpeándose la cara. Ah. Langia, ya me disculpé contigo, ¿por qué sigues pegándome? Tía mala, no puedes pegarle a mi mamá. La hija de 6 años de Lian, Miao Miao, parecía haber sido entrenada. Al ver a su madre caer al suelo, se abalanzó sobre ella y rompió a llorar. Cuando Jian Muchuan bajó las escaleras, vio a la madre y a la hija tiradas en el suelo, llorando y siendo maltratadas. ¿Qué pasó? Miró a Langia con ojos complejos, su tono, aunque no era una acusación directa, claramente denotaba frialdad. La madre y la hija de Lian corrieron inmediatamente hacia adelante y, entre lágrimas, se quejaron, dando su versión de los hechos. Papá Nu, la tía mala llamó a mi mamá perra podrida, me llamó a mi zorrita, y le pegó a mamá, bua bua. Lian sollozaba desconsoladamente, con los ojos llenos de lágrimas de humillación y la voz quebrada y ronca. Mukuan, vine a ver a Langia por amabilidad, pero me llamó hipócrita y me advirtió que me mantuviera alejado de ti. También dijo, el corazón de Jian Muchuan se heló de repente. ¿Qué más dijo? Lian miró a Langia como si tuviera miedo, y luego, como si estuviera tomando una decisión, dijo que su deliberada hacérsela difícil durante más de un año te había cautivado por completo, que ya te estabas ablandando y buscando la reconciliación con ella, y que pronto nos alejarías a mi hija y a mí. Tras escuchar las palabras de Lian, cuando Jian Muchuan se giró para mirar a Langia, una fina capa de escarcha ya se había formado en sus ojos, escalofriantemente inquietante. Le pregunté, ¿cómo es posible que sigas viva si tu avión se estrelló en la zona afectada? Así que todo fue un truco tuyo, haciéndotela difícil. Langia, eres realmente excepcional. Jian Muchuan, si estás enfermo, ve a que te traten. No te vuelvas loco como un perro delante de mí. Piérdete. Aunque ya no tenía ninguna expectativa puesta en ese hombre, su necesidad, dejándose llevar por Lian, todavía la enfurecía. Langia, te has escapado de casa, has fingido tu muerte y ahora estás atacando a Lian y a su hija. Pídeles disculpas inmediatamente o no me culpes por faltar a nuestro vínculo matrimonial. ¿Pedir disculpas a ellos? ¿Por qué? Porque son unos desvergonzados. ¿Hacerme disculpar? Estás soñando. Los ojos de Jian Muchuan reflejaban la decepción. Eres simplemente incorregible. Si no te disculpas, te castigaré conforme a la ley de sanciones por faltas de seguridad pública de la zona segura. Castigar a tu madre. ¿Quién te crees que eres? Idiota. Langia estaba completamente furiosa. Jian Muchuan también estalló de ira al instante. La agarró de la mano con fuerza y le advirtió bruscamente. Soy el jefe del departamento de seguridad de la zona segura y su esposo. Por ley y por razón, tengo derecho a tratar con usted. Lian, al ver que había logrado provocar a las dos con una sola frase, se colocó detrás de Jian Muchuan y esbozó una sonrisa burlona hacia Langia, desafiándola en silencio. Estás terminado. Clic. En medio del tenso enfrentamiento, se escuchó de repente un sonido discordante de obturador. Varias miradas se dirigieron simultáneamente hacia la pequeña Nuan Nuan, que sostenía un comunicador visual. Nuan Nuan primero puso los ojos en blanco al ver a Jian Muchuan, luego se abalanzó sobre él y lo empujó con fuerza. Jian Muchuan sintió como si un buey lo hubiera embestido. Todo su cuerpo salió disparado hacia atrás y, tras chocar con Lian, que estaba detrás, ambos cayeron uno encima del otro y salieron despedidos 3 metros, deteniéndose solo al chocar contra un pilar. Lian, tras ser golpeada y luego presionada, estuvo a punto de desmayarse del dolor. Sentía como si se le hubiera roto la espalda y era completamente incapaz de moverse. ¿Cómo iba a saber ella que esa niña con 2 trenzas tendría tanta fuerza? Niña mala. ¿Cómo te atreves a empujar a mi papá y a mi mamá? Te voy a dar una paliza.
Miao Miao miró a Noan con furia y, tras gritar, estuvo a punto de abalanzarse sobre ella. Lan Jia estaba a punto de dar un paso al frente para detenerla, pero Noan se le adelantó. Mamá, no puedes intimidar a los pequeños. Al segundo siguiente, agarró las dos trenzas de Miao Miao y la lanzó por los aires. Los ojos de Lan Jia se abrieron de par en par al observar aquella pequeña y violenta bola de energía. Puedo intimidar a los grandes. 052 chaleco antibalas cálido. Noan arrojó a Miao Miao, golpeando directamente a Jianmuchuan, que solo intentaba levantarse. El hombre se agarró la entrepierna con fuerza, se arrodilló y su rostro se contrajo de dolor. Mamá, está estreñida. Noan señaló a Jianmuchuan, con sus grandes ojos llenos de sorpresa. Pero no se olvidó de sacar una foto rápidamente. Pequeña mocosa, ¿de qué estás tomando fotos? Lilian apretó los dientes, recuperándose del dolor, y cuestionó ferozmente a Noan. Las distintas personas, con expresiones variadas, volvieron a mirar a Noan. Noan esbozó una leve sonrisa y, con un solo clic, proyectó la foto que acababa de tomar. En la foto, la expresión de Lilian era desdeñosa, sus ojos provocativos y la curva de su boca denotaba autosuficiencia, retratando a la perfección una imagen de malicia descarada y regocijo ante la desgracia ajena. Lo más sorprendente fue que se trataba de una foto en directo, con 3 segundos de movimiento en vivo, y la foto captó claramente las 3 palabras de provocación de Lilian. Por la forma de su boca se anotó: estás acabado. No había otra manera. Para provocar con éxito a Lan Jia, la forma de su boca fue excepcionalmente clara cuando pronunció esas 3 palabras. Ha terminado. Tía, ¿estás tan contenta de ver a mi mamá y al tío sinvergüenza discutiendo? Noan ladeó la cabeza, preguntando confundida. Lilian miró su fea foto en la pared, con el rostro enrojecido por la vergüenza, pero aún más por la ira. Pequeño mocoso, ¿acaso quieres morir? ¿Por qué te tomas estas cosas? Apágalo ahora mismo. Lan Jia la reprendió furiosamente. ¿Intentas maldecir al niño otra vez? Te voy a arrancar la boca. ¿Acaso no sabes que tu cara es fea y maliciosa? Jianmuchuan también estaba claramente algo sorprendido. Esta cuñada, que siempre había sido amable y compasiva delante de él, tenía una faceta tan diferente. Por un instante, quedó tan impactado por aquella escena discordante que no pudo reaccionar. Fue Lilian quien no pudo aguantar mucho más. Al ver pasar a más y más gente, todos señalando y gesticulando hacia su enorme y maliciosa expresión parecida a un emoji en la pared, se puso cada vez más nervioso. Para salvar su imagen, fingió debilidad con decisión y negoció la autenticidad de la foto. La sala se llenó con su voz afligida y llorosa. Lan Jia, sé que odias que nuestra madre y nuestra hija sean cercanas a Mukuan. ¿Estás descontenta? ¿No sería mejor si nuestra madre y nuestra hija simplemente murieran? ¿Por qué tienes que crear estas fotos falsas específicamente para humillarme y difamarme? Lilian habló con palabras cargadas de rabia, como si hubiera sufrido una inmensa afrenta. Las personas que habían estado señalando la foto, al oír que era falsa, volvieron a escudriñar a Lan Jia con miradas hostiles. Jianmuchuan agarró la mano de Lan Jia, bajó la voz y dijo bruscamente: Lan Jia, dile rápidamente a este niño que apague esta foto falsa. Tienes que contárselo a todo el mundo. Malo. Piérdete. La foto acaba de ser tomada y mi comunicador no tiene función de edición de fotos. La precoz pequeña Noan siempre decía cosas sorprendentes. Ya que dices que la foto es falsa, ¿qué hay de estas? Noan proyectó entonces un video en la pared. El video mostraba a Lilian y a su hija deteniendo a Lan Jia y provocándola verbalmente. Perra, ¿no moriste en el distrito Uren? ¿Por qué has vuelto? ¿Por qué no te mueres de una vez? ¿Crees que si vuelves, Mukuan vivirá una buena vida contigo? Estás soñando. Mientras nuestra madre y nuestra hija estén aquí, tú, esta perra, solo mereces quedarte al margen. En el video, el rostro venenoso de Lilian escupía saliva. Empujó activamente a Lan Jia, la insultó y la provocó verbalmente, luego se autolesionó golpeándose y finalmente cayó al suelo para manipular y distorsionar la verdad. Entonces apareció Jianmuchuan, tomando partido indiscriminadamente y amenazando.
Fotograma a fotograma, escena a escena, incluso cada microexpresión de sus rostros fue captada con claridad. Si volvieran a decir que era falso, nadie les creería. Lilian estaba completamente estupefacta. Jamás imaginó que una niña de 3 años pudiera ser tan astuta. Y Hyun Moo Chuan, que había sido completamente engañado y utilizado en todo momento, había visto cómo su rostro pasaba de un furioso color carmesí inicial a un arrepentimiento tardío. ¿Qué había hecho? Su esposa había regresado milagrosamente con vida, ¿y qué estaba haciendo él? El remordimiento, como una enredadera espinosa, se enroscó en su corazón, perforándolo hasta hacerlo sangrar. Los espectadores también comentaron animadamente: Lilian es verdaderamente malvada. Le robó el marido a otra persona y luego la maldijo deseándole la muerte. ¡Qué cara tan repugnante! Ni la madre ni la hija sirven para nada. ¿No viste que la menor también estaba compinchada con ella? La han criado para que no sirva para nada. ¿Y qué? No importa si al ministro Hyun le caen bien. Ya lo oí antes, metió a su esposa en la cárcel del distrito de Wonren por culpa de ellas, y hoy vuelve a defender indiscriminadamente a esa madre y a su hija. Sin duda hay algo entre ellas. ¿Quién lo diría? Durante el tiempo que Lang Hye estuvo ausente, esta madre y su hija ya se habían mudado allí. Probablemente el ministro Hyun deseaba que su primera esposa hubiera muerto fuera. ¡Qué mujer tan malvada! ¡Qué hombre tan desalmado! Se merecen que les caiga un rayo. Los susurros de los transeúntes llegaron claramente a oídos de los implicados. Lilian y su hija encogieron los hombros, sin atreverse a levantar la vista. Hyun Moo Chuan se sintió nervioso con la mirada fría y burlona de Lang Hye. Contuvo la respiración y sintió un remordimiento que lo atormentaba con cada latido. Lang Hye, lo siento. Confié en la persona equivocada. No esperaba que Lilian distorsionara la verdad y me engañara. Lang Hye sintió náuseas ante su arrepentimiento tardío. Haz los trámites necesarios. Solo pensar en estar en el mismo certificado de matrimonio que alguien como tú me da asco. No me divorciaré de ti. Te amo. Mi cariño por Lilian y su hija se debe únicamente al último deseo de mi hermano. Solo el trato como a una cuñada, sin ningún tipo de afecto personal, explicó Hyun Moo Chuan con ansiedad. Lang Hye, sin embargo, no se inmutó lo más mínimo. En cambio, su tono fue resuelto. No me vengas con tonterías. Tú y ella saben en el fondo si eres inocente o no. Aunque no sientas nada por ella, ¿qué hay de sus sentimientos por ti? ¿Por qué me maltrata verbalmente? ¿No será porque me ve como la tercera en discordia que destruye tu felicidad? ¿Quién le hizo creer eso? ¿Quién le dio el valor para desafiar al cielo y a la tierra? Su serie de preguntas dejó a Hyun Moo Chuan sin palabras. Sabía que era su excesiva indulgencia con Lilian lo que le hacía tener pensamientos inapropiados y, cada vez más, perder la noción de cuál era su lugar. Fue culpa suya. Lo siento, Lang Hye. Cambiaré. Por favor, dame otra oportunidad. La actitud de Hyun Moo Chuan, otrora activa y poderosa, ahora era tan humilde como el polvo. Lilian no pudo soportar la adulación servil de Hyun Moo Chuan delante de Lang Hye, y sin pudor alguno se acercó para jalarlo. Moo Chuan, ¿por qué le pides disculpas? Aunque la maldijera, es cierto que fingó su muerte para hacérsela difícil. Bofetada. Hyun Moo Chuan levantó la mano y abofeteó a Lilian. Piérdete. Lo que le diga a mi esposa no es asunto tuyo. ¿Acaso no me has causado ya suficientes problemas? Lilian se cubrió el rostro ardiente con incredulidad, con lágrimas en los ojos y los labios temblorosos. ¿Tú me pegaste por ella? Los ojos de Hyun Moo Chuan estaban rojos de ira. ¿Y qué si te golpeé? Te lo merecías desde hace mucho tiempo. ¿Quién te dio permiso para sembrar la discordia entre mi esposa y yo? Las emociones de Lilian se derrumbaron. Claramente es culpa suya. No te ama en absoluto, no es digna de ti. No me equivoco. Noan Noan inmediatamente aplaudió en señal de aprobación. Tía, tienes razón. Aunque tu boca huele mal y eres fea, tu corazón es aún más venenoso. Pero este tío es ciego y tiene la nariz tapada. Ustedes dos, un hombre y una mujer, están hechos el uno para el otro para sufrir juntos.
053 La vida es peor que un perro. Langia miró a la pequeña Nuan Nuan, que acababa de decir algo impactante, con una expresión de asombro. Nuan Nuan, ¿escuchas ni lo que estás diciendo? Mientras Jian Muchuan y Lilian se atacaban, Langia se separó de Nuan Nuan. Tras este incidente, Langia se sintió aún más agradecida de no haber abortado a su bebé en aquel entonces. De otro modo, ¿dónde encontraría hoy en día un aliado tan inteligente y formidable? Habría tenido que luchar sola. Al pensar en esto, suena aliviada. Mamá, ¿por qué sonríes? Langia acarició la cabeza de Nuan Nuan y respondió con dulzura. Mamá tiene una chaquetita de algodón a prueba de balas, estoy tan feliz. Nuan Nuan ladeó su pequeño rostro hacia arriba, con una expresión algo indiferente. Ese tío canalla es mi padre, ¿verdad? Tos. Langia fue tomada por sorpresa por sus palabras. ¿De dónde aprendió la pequeña Nuan Nuan una palabra como canalla? No, los puntos clave actuales son: ¿cómo sabes sobre papá? Nuan Nuan ampliando las manos con impotencia. ¿Por qué no pudiste haberme dado a luz tú sola, Langia? Nuan Nuan se puso las manos en las caderas e infló su pequeña barriga. Los ojos y las orejas de ese canalla se parecen mucho a los míos. Eso, Langia quiso corregirla, diciendo que en realidad era ella quien se parecía a Jian Muchuan. Pero entonces pensó en ese canalla y decidió dejarlo pasar. Se lo merecía. Por otro lado, después de que Ronsang y el grupo de He abandonaran el Instituto de Investigación Subterráneo, Ronsang le entregó otra muestra de la criatura desconocida a He. Ella le encargó que alguien investigara rápidamente la estructura y características específicas de la muestra. Ella había encontrado ese objeto, que parecía una aguja venenosa, dentro de la sustancia negra liberada por Ron Jiao. Tras un análisis del sistema, se identificó como una sustancia orgánica tóxica. Los instrumentos del búnker de Ronsang no eran lo suficientemente profesionales, y al ver tantas muestras extrañas en el Instituto de Investigación hoy, especuló que He debía conocer muchos secretos desconocidos. Mientras esperaba los resultados de la investigación, Ronsang decidió permanecer en la zona segura durante 3 días para recolectar materiales y, de paso, reclutar un equipo de ingeniería de construcción. He, del Instituto de Investigación, como una de las pocas personas que conocían la extraordinaria identidad de Ronsang, ya había reservado una habitación doble del más alto nivel para ella y la madre e hija de Langia. En el caso de un espejo de la talla de Ronsang, considerado un tesoro nacional y cuya habilidad era comparable a la divina, el gobierno no revelaría su información. Tampoco la daría a conocer ampliamente. Esto no fue solo una petición de Ronsang, sino que también se debió a otros factores. Ronsang y Langia acordaron encontrarse abajo, en el edificio de la residencia estudiantil, por la noche. Su principal objetivo ahora era recolectar acero, cables y diversos accesorios de ferretería. Sin embargo, los suministros dentro de la zona segura ya eran escasos. Solo encontré una pequeña cantidad de artículos que podía comprar y canjear por núcleos de cristal en algunas ferreterías de un distrito antiguo. Parecía que podría ir a la zona silvestre para recolectar estos artículos en grandes cantidades. Mediante la capacidad de percepción mental, pudo localizar con precisión acerías enterradas que aún contenían gran cantidad de materiales de acero. También había muchos accesorios en las ferreterías subterráneas. Con su mochila espacial, podía llevar muchas cosas a la vez. Con unos pocos viajes bastaría. Con las materias primas, el mecánico de Ability podía sintetizar las piezas necesarias. Por favor, no le haga daño a mi hijo. Todavía es pequeño y no entiende, solo chocó accidentalmente con su perro. Ronsang acababa de salir de una ferretería cuando escuchó la súplica desesperada de una mujer. Ella miró hacia donde se había congregado una multitud en la calle de enfrente, donde una mujer con tacones de aguja, que sostenía un caniche, pateaba arrogantemente a una madre y a su hijo, cubiertos de polvo, tirándolos al suelo, mientras un círculo de curiosos no se atrevía a emitir ni un sonido. Ronsang inicialmente no quería entrometerse, pero cuando se marchaba, oyó a la mujer que sostenía al perro proferir insultos con lenguaje soez. Ese pequeño mestizo tuyo se atrevió a pegarle a mi perro, se merece morir. Con una sola palabra de mi marido, toda tu familia será expulsada de la zona segura. Lo siento. Mi hijo no lo hizo a propósito.
La mujer presionó a su hijo para que se postrara ante la otra mujer. El pequeño no estaba convencido. Tu perro se abalanzó sobre mí y me arrebató, niño, mi tortita de huevo, por eso lo perseguí con una zapatilla. ¡Sas, sas! La mujer abofeteó al niño 2 veces sin decir palabra, tirándolo al suelo. ¿Acaso mi hijo comería el pienso para cerdos que ustedes, cerdos blancos, roen? ¿Acaso no saben que mi hijo come manjares de montaña y casa mayor que ustedes, plebeyos de clase baja, jamás han visto? Maldito seas, ¿cómo te atreves a mentir? Finalmente, el niño se asustó al ver el aspecto perturbado de la mujer, y sin siquiera limpiarse la sangre de la comisura de los labios, tembló y se arrojó a los brazos de su madre. Lloró, pero seguía repitiendo: no mentí, no engañé a nadie, pero él no sabía que, mintiera o no, a nadie le importaba. ¿A quién le importaría lo que pensara una hormiga antes de que la pisaran? Las vidas humildes no merecen ser tratadas con justicia. El niño era demasiado pequeño para comprender esta cruel verdad, pero su madre sí, así que inmediatamente se arrastró hasta la mujer y se postró, implorando clemencia. Es todo culpa nuestra, por favor, señora, denos una oportunidad, no nos eche. Tras decir esto, comenzó a hacer reverencias repetidamente. La dueña del perro disfrutaba claramente de esa sensación de superioridad, limitándose a mirar a la madre y al hijo de reojo y a esbozar una mueca sarcástica en sus labios. Puedo darte una oportunidad, si insistes. ¿Acaso tu hijo no dijo que mi hijo le había robado su panqueque? Entonces lo recompensaré con la caca de mi hijo. La mujer terminó de hablar y miró triunfante a la madre de rostro pálido, añadiendo: tienes que comértelo todo, ¿sabes? Adoras tanto a tu hijo perro, ¿por qué no te conviertes en un perro con él? La voz clara y fría de Ron-san fue particularmente abrupta, destrozando el aire arrogante y dominante del dueño del perro. La mujer que sostenía al perro frunció el ceño con disgusto, mirando fijamente a Ron-san, y luego dejó al perro en el suelo. ¿Y tú de dónde vienes, humilde plebeyo que no conoces la muerte? Guau guau, el caniche, envalentonado por su dueño, se abalanzó inmediatamente sobre Ron-san. ¡Qué ruidoso! Los ojos de Ron-san se oscurecieron, y una descarga mental invisible se materializó en varios rayos afilados como espadas, que atravesaron el sistema nervioso del caniche. De repente, las extremidades del perro parecieron perder fuerza como si ya no obedecieran, y después de que su barbilla tocara el suelo, rodó y cayó pesadamente. Oh, el perro en el suelo se retorcía por completo, echando espuma por la boca. Hijo, ¿qué te pasa? La mujer parecía aterrorizada al verlo y corrió hacia él con sus tacones de aguja, haciendo clac clac. Se agachó y reconoció al perro tembloroso, solo para oír splash. De repente, la perra vomitó y defecó, salpicándola de suciedad por todas partes. Un olor fétido hizo que la gente de alrededor retrocediera rápidamente. La mujer se sintió asqueada por la suciedad que la cubría e instintivamente soltó al perro. ¿Por qué se esconden tan lejos? Vengan aquí y limpienlo a lametones. Golpeó el suelo con el pie mientras hacía gestos imperiosos hacia la madre y el hijo. Después de gritarles, sintió que aún no era suficiente y se giró para señalar ferozmente a Ron-san. Perra. Tú hiciste esto, ¿verdad? No creas que solo porque tienes una habilidad, ruidoso. Los ojos de Ron-san se volvieron repentinamente fríos, y una presión desgarradora, como una montaña que se derrumba y un mar que se agita, invadió el cerebro de la mujer. En un instante, las pupilas desenfocadas de la mujer volvieron a converger. Pero al segundo siguiente comenzó a reírse tontamente, sus ojos excitados escudriñaron a su alrededor, y luego se percató del perro en el suelo al que le había roto el cuello. Buen chico, jeje, ¿qué haces aquí? Se arrodilló, mordió el pelaje del perro en la nuca y luego se arrastró hacia adelante a 4 patas como un perro. Al ver aparecer un poste frente a ella, gateó con decisión hasta allí, levantó una pierna y comenzó a marcarlo. 054 arroja a ese canalla al desierto. Esa mujer estaba completamente loca, se comportaba como un perro. El perro que llevaba en el corazón era más valioso que una persona de clase baja. Mucha gente se asustó al ver a la mujer orinando en la calle
y la evitaron a toda costa. Ron-san supo por la madre y el hijo que esta mujer tenía un pasado inusual. Contaba con un fuerte respaldo, al ser la esposa del cuñado de un importante capitalista. Aunque ella tampoco había despertado ninguna habilidad, solía pavonearse por la zona segura. Eres una esper, ¿verdad? Rápido, escóndete. Ahora que está así, esa gente no te perdonará. La madre, aún conmocionada, le recordó a Ron-san con gratitud y, tras darle las gracias, rápidamente agarró a su hijo y se escondió. Ron Jiao estaba a punto de partir hacia la zona silvestre cuando levantó la vista y vio a dos personas inesperadas. Ron-san, ¿de verdad eres tú? Los recién llegados eran sus dos tontos hermanos mayores, Ron-hua y Ron-hye. Los hermanos eran capitanes de patrulla en la zona segura, responsables de la seguridad de esta área urbana. Debido a que ambos habían despertado habilidades inútiles, originalmente ni siquiera reunían los requisitos para entrar en la zona segura, pero gracias a Ron Jiao, no solo lograron entrar, sino que también consiguieron posiciones. Solo supieron que estaba viva después de que Ron-san hiriera a la madre de Xiao, pero nunca esperaron verla dentro de la zona segura. ¿Todavía te atreves a regresar? ¿Acaso no sabes que, por lo que hiciste antes, nuestro padre incluso se arrodilló ante la familia Xiao? Resultó que, después de que la madre de Ron resultara gravemente herida, no pudo vengarse de Ron-san, así que descargó su ira directamente sobre el padre de Ron. Para permanecer en la zona segura, el padre Ron se humilló descaradamente, arrastrándose y adulándose. Maldijo a Ron-san innumerables veces delante de la madre Xiao, lo que finalmente logró aplacar la ira de la madre Xiao. El hermano mayor Ron-hua, recordando la humillación que sufrió su anciano padre, inmediatamente transfirió esa indignidad a Ron-san. Habló con el aire de un hermano mayor. Vendrás inmediatamente con nosotros a inclinarte y disculparte con la señora Xiao. De lo contrario, no me culpes. ¿Qué? Han sido perros de la familia Xiao durante tanto tiempo y aún no se han ganado un lugar en su mesa. Ron-san interrumpió fríamente el sermón moralista de Ron-hua. Los ojos de Ron-hua se encendieron de furia al instante, su voz temblaba de ira e indignación. Ron-san, ¿cómo te atreves a hablarme así? Lo creas o no, te expulsaremos de la zona segura de inmediato. Aunque seas un esper de 8 elementos, si nos ofendes a nosotros y a la familia Xiao, no sobrevivirás. Capitán Ron, es ella es la que se convirtió en su esposa en una lunática. Un hombre calvo en chanclas se acercó corriendo, señalando a la mujer que estaba marcando su territorio cerca de allí, y se quejó. Cuando Ron-hua vio claramente que la mujer desquiciada era en realidad su recién casada esposa, sus ojos se abrieron de par en par con furia. Se giró y le gritó a Ron-san. Ron-san, ¿qué le hiciste a tu cuñada? No me extraña, los iguales se atraen. Tu esposa es tan estúpida y despreciable como vosotros dos. ¿Qué dijiste? Ron-san, ¿estás cansado de vivir? Hombres, aten a esta perra y golpéenla. Mientras Ron-hua daba órdenes a los demás miembros del equipo, lo sujetaron fuertemente por la cintura, y Ron-hye y el hombre calvo que se quejaba también quedaron enredados. Los tres hombres estaban atados por el látigo Fengmin de Ron-san, y justo cuando estaban a punto de maldecir con ira, descubrieron que ni siquiera podían abrir la boca. E inmediatamente después, en su momento de terror, sus pies se separaron del suelo. Capitán. Cuando varios miembros del equipo corrieron a ayudar, solo pudieron mirar al cielo con asombro. ¿Por qué habían huido? Las chanclas del hombre calvo se le cayeron de los pies y aterrizaron de lleno en la cara de dos de ellos. Dos niños inocentes salieron de la carretera, señalando a las personas en el cielo y preguntando: ¿están volviendo para cenar? Los tres hombres en el aire a veces caían en picado y otras veces ascendían, y la sensación de caída libre y el miedo a volver a subir, alimentado por la adrenalina, se intensificaban repetidamente. Tras varias experiencias tan intensas, finalmente no pude soportarlo más, y se desmayaron. Cuando los despertó el látigo, los tres hombres se encontraron en la desierta zona salvaje. Los hermanos de la familia Ron, que no habían salido de la zona segura desde que entraron en ella, no tenían ni idea de lo desolado que se había vuelto el mundo exterior.
Al contemplar la ciudad en ruinas y el páramo desolado, un miedo inmenso se apoderó de ellos de inmediato. En el horizonte lejano, el viento traía sonidos débiles y extraños, como si los monstruos pudieran aparecer en cualquier momento. Las piernas de Ron-ye se sintieron un poco débiles y su voz tembló. Ron-san, llévanos de vuelta rápido, date prisa. De lo contrario, no esperes que te perdonemos. ¿Volver? ¿Para malgastar los recursos de la zona segura? Eres tan arrogante, seguro que tienes alguna habilidad, ¿no? Entonces sobrevive en la zona salvaje y ya veremos. En cuanto al perdón, algo que no se puede comer ni usar, nunca lo he necesitado. Ron-san, somos tus hermanos biológicos. ¿En qué se diferencia lo que estás haciendo de un asesinato? Ron-ye se apresuró a acercarse en 2 zancadas, hablando con aire de superioridad moral. Los ojos serenos e inexpresivos de Ron-san reflejaban burla y frialdad. ¿Hermanos biológicos? ¿Qué hermanos biológicos? Mientras su hermana está inconsciente, ¿permitirían que una extraña la suplantara y le robara todo? Deberías haber muerto en ese accidente de coche hace más de 5 años. Ron-ye estaba furioso y ansioso, con las venas palpitando en su cuello. ¿Acaso no te quedaste con el dinero? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros si rompiste lazos por dinero? Nunca fuiste tan bueno como Ron Jiao. Los ojos de Ron-san se volvieron fríos de repente, y su voz se elevó varias octavas. Entonces espera aquí a que tu Ron Jiao recoja tus cadáveres. Si es que queda algo de ellos. Tras terminar de hablar, Ron-san se dio la vuelta y se marchó. Pero el hombre calvo se levantó de arrepentimiento, corrió hacia él, agarró la pernera del pantalón de Ron-san y gritó su queja. Hermana mayor, tienes un objetivo claro para tu venganza. No tenemos ninguna queja, por favor, ten piedad y llévame de vuelta a la zona segura. Ron-san lo miró fríamente. En realidad, no había ningún problema, pero ¿quién te mandó a fingir que te quedabas callado cuando debías hablar cuando debías guardar silencio? Te daré una excursión de 7 días por la zona silvestre. No tienes que darme las gracias. Este hombre no se atrevió a decir una palabra cuando la madre y el hijo fueron humillados, pero tan pronto como aparecieron los hermanos de la familia Ron, salió inmediatamente a señalar con el dedo a Ron-san. Esa gente no es más que codiciosa, que busca obtener alguna ventaja. Ella estaba muy contenta de darle esta ventaja. Cuídate. Pateó al hombre calvo y desapareció al instante. Solo entonces los 2 hermanos entraron en pánico por completo, gritando en la dirección donde Ron-san había desaparecido. Ron-san, vuelve. Lo sentimos, cállense. ¿Son ustedes 2 idiotas? Gritará así atraerá monstruos. Ron-hua, frustrado y sin nadie con quien desahogarse, agarró al hombre calvo por el cuello y gruñó. ¿A quién demonios llamas idiota? Lo creas o no, te mataré. El hombre calvo se encogió de miedo por un segundo, pero reaccionó de inmediato, propinándole una fuerte patada en el estómago a Ron-hua. Ron-hua, acostumbrado a una vida de lujos, no pudo hacerle frente. Lo pateó al suelo, lo acurrucó como un camarón y gritó de dolor. ¿Te atreves a golpear a mi hermano? Ron-ye lanzó un puñetazo a la cara del hombre calvo, pero este no solo lo bloqueó fácilmente, sino que también contraatacó con un fuerte puñetazo en la nariz. Aunque los 2 hermanos eran altos y guapos, por lo general eran pura apariencia y nada de sustancia. El hombre calvo, media cabeza más bajo que ellos, era mucho más fuerte debido a su trabajo físico prolongado y sometió fácilmente a los 2 holgazanes. Bah. Esta es la zona salvaje. ¿Acaso creen que siguen siendo los peces gordos en la zona segura? Veamos si aún los tolero. Si voy a morir, me encargaré de ustedes primero. Mientras los 3 hombres luchaban, su alboroto atrajo a los monstruos que merodeaban por las cercanías. Esperen. Dejen de pelear, parece que hay un sonido extraño. Si estás escuchando esto en otro canal que no sea Novelas del Conejo, por favor repórtalo. Recuerda que este contenido solo lo encuentras aquí, así que apoya al canal y disfruta de las historias con nosotros. 055 El padre de Ron se queda mudo.
La habilidad de Ronghua le permitía oír todos los sonidos en una radio de 10 millas. Para cuando se dio cuenta de que el peligro se acercaba, más de una docena de monstruos sin rostro ya estaban a menos de 500 metros de ellos. Los tres hombres, olvidando su conflicto interno, echaron a correr inmediatamente. La habilidad de Ronghua era viaje rápido. Al encontrarse con peligro, su velocidad de carrera aumentaba 10 veces. Fue precisamente gracias a esta habilidad que logró poner una salva a Ronghua. En cuanto al hombre calvo, se había aferrado desesperadamente a sus piernas, negándose a soltarlas, pero inesperadamente, chocó contra una roca a mitad de camino y así se quedó atrás. Los dos hermanos corrían de un lado a otro presas del pánico, pero el cielo estaba tan gris que ni siquiera se veía el sol, y no podía orientarse, así que solo les quedaba confiar en su memoria para acercarse a la zona segura. Lo que no sabían era que habían elegido una dirección completamente opuesta a la de la zona segura. Era la hora de la cena, cuando Ron-san regresó a la zona segura, y Langia y la pequeña Nuan ya la estaban esperando en el lugar designado. Los dos adultos y el niño siguieron al personal de recepción de la academia médica, que llevaba mucho tiempo esperando, hasta el restaurante para cenar. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de empezar a comer, llegó el aguafiestas. Esta vez, fue Ron Fater. También trajo consigo un gran grupo de personas. El anciano agresivo se abalanzó sobre la mesa de Ron-san en cuanto entró. Ron-san, hija desobediente. ¿De verdad sigues viva? Ron-san alzó ligeramente la vista, lanzando una leve mirada de reojo. Viejo Ron, ¿tú también estás vivo? Ron Fater se enfureció claramente por su actitud despectiva y extendió la mano para volcar la mesa. Hija desleal. Tú. Intentó levantar el borde de la mesa 3 veces con fuerza, pero comprobó que no se movía. Miró hacia abajo y se dio cuenta de que las patas de la mesa estaban fijadas al suelo. Como no podía voltear la mesa, simplemente decidió voltear los platos directamente. El cuenco humeante de cabeza de pescado con pimienta se convirtió en su primera opción. Planeaba cogerlo y salpicárselo en la cara a Ron-san. Hija despiadada y desobediente, ¿dónde has metido a tus 2 hermanos? Si no me las entregas hoy, te mataré hoy mismo. Como para justificar sus acciones, gritó deliberadamente antes de actuar. Entonces extendiendo ambas manos para coger el recipiente de sopa, pero una vez, 2 veces, 3 veces. Este recipiente de sopa también estaba, al igual que la mesa, firmemente soldado, sin moverse ni un centímetro. No lo podía creer. ¿Acaso esos cuencos y platos también podrían estar soldados a la mesa? Lo intenté de nuevo y, efectivamente, esta vez se levantó fácilmente, pero usamos demasiada fuerza. Así pues, debido a la inercia, un gran cuenco de cabeza de pescado con pimienta hirviendo se derramó por toda su cara. El aceite caliente y pegajoso, junto con la sopa caliente que había debajo de la grasa, le propinaron un doble golpe a su viejo rostro. El dolor de la carne quemada no se podía aliviar en poco tiempo. Solo se intensificaría. Aunque su piel era vieja y gruesa, el dolor agudo y abrasador se filtraba por sus poros hasta su carne, y su piel roja y ardiente se sentía como si la estuvieran desgarrando viva. SSSA. El rostro ardiente del padre de Ron comenzó a ampollarse. Varias personas a las que había traído se abalanzaron sobre él, intentando torpemente limpiarle el aceite de la cara, pero oyeron sus continuos gritos. «Oh, se me había reventado una ampolla». Ron-san lo miró con el ceño fruncido y le dijo con frialdad: «¿Qué haces aquí? ¿Para encontrar a tus hijos o para morir innecesariamente? Ustedes, todos ustedes sujétenla por mí. Hoy, yo, debo darle una buena lección, zorra maleducada». Por orden del padre de Ron, más de una docena de personas uniformadas se dispusieron a detener a Ron-san. ¿Qué estás haciendo? Ron-san es un invitado distinguido de nuestra academia médica, y también una persona importante a quien el jefe de distrito de nuestra zona segura del sur exige que se le trate con el máximo respeto. ¿Te atreves a actuar de forma tan imprudente? La persona encargada de recibir a Ron-san se adelantó inmediatamente para detenerlos. El padre de Ron estaba tan furioso que resoplaba y gritaba a viva voz: «Soy su padre. ¿Cómo disciplino a esta ingrata inmunda no es asunto de nadie.
¿Qué clase de invitada distinguida es ella? No estará usando el nombre de mi hija Ronjiao para estafar a la gente, ¿verdad? La mujer intelectual a cargo miró a Ron-san con expresión preocupada. Después de que los ojos de Ron-san le indicaran que no interfiriera, ella volvió a mirar al padre de Ron y sacó la carta de despido, golpeándola contra la mesa. ¿Todavía te das cuenta de esto? Ese año elegiste a Ronjiao y rompiste todo vínculo conmigo, así que todavía crees que significas algo para mí. Los ojos del padre de Ron parpadearon. Dudó un instante, pero insistió obstinadamente. Una carta de despido no puede borrar el hecho de que mi sangre corre por tus venas. Si eres capaz, reemplaza toda tu carne y sangre. Si no puedes hacerlo, entonces sé honesto, cállate. Advirtió bruscamente Ron-san, te di una oportunidad, pero no sabes cuándo retirarte. Solo sé un buen mudo. El padre de Ron aún no había comprendido el significado de sus palabras. Cuando sus ojos furiosos y desquiciados se encontraron con la mirada fría de Ron-san, de repente sintió como si su alma fuera arrastrada al oscuro abismo de sus ojos. La intensa sensación de ingravidez estimuló cada nervio de su cuerpo. Instintivamente y con temor, se agachó, pero la sensación de caer no disminuyó. Simplemente extendiendo las extremidades, presionándolas firmemente contra el suelo, mientras sus manos se aferran con fuerza a una esquina de la mesa del comedor. Pero al segundo siguiente, se estaba ahogando. El agua helada le inundó las vías respiratorias. Abrió la boca desesperadamente para respirar, pero solo agua le llenaba los pulmones. Su cuerpo se volvía cada vez más pesado, y sus vías respiratorias ardían y se contraían debido a la asfixia por el agua. Soltó las manos de la pata de la mesa y se agarró la garganta con desesperación. La falta de oxígeno, la asfixia, hizo que su rostro se pusiera morado y que las venas de su cuello engrosado se hincharan. Señor Ron, espere, encuentre rápidamente un spray del tipo sanador. Soy uno, déjenme ver, es inútil. No funciona, el paciente se está asfixiando. En medio de los gritos caóticos de un grupo de personas, el padre Ron parecía haber atravesado las puertas del infierno. Tras liberarse del dolor, completamente empapado, descubrió que su garganta ya no podía emitir ningún sonido. Sí, el padre de Ron se había quedado mudo. Lo intenté varias veces, pero descubrió que su garganta ni siquiera podía producir un sonido de respiración. Al recordar las palabras de Ron-san de antes, comprendió que Ron-san lo había hecho. Señaló a Ron-san, con expresión de dolor y furia. Su rostro, ya quemado, se puso aún más rojo, y jadeaba con la boca abierta, gesticulando constantemente con las manos. Pero no pronunció ni una sola palabra. PFF Tenuan no pudo evitar taparse la boca y reírse. Abuelo malo, es tan gracioso. El padre de Ron representó una pantomima durante mucho tiempo, logrando desmayarse de la ira. El grupo de personas que él trajo se dividió en dos. Algunos llevaron al anciano para que recibiera atención médica, y otros rodearon a Ron-san, porque todos podían ver que ella estaba detrás de todo. Ron-san no lo toleró ni un segundo, ató directamente a la docena de personas con un látigo y las arrojó como si fueran un manojo de flores contra el muro exterior de la zona segura, a 3 kilómetros de distancia. Las pocas personas encargadas de recibir a Ron-san, al ver esta escena, fruncieron los labios pero no se atrevieron a decir ni una palabra. Ron-san por fin podía comer en paz, pero siempre había quienes, ajenos a todo, insistían en acercarse a ella. A mitad de la cena, Lilian y su hija volvieron a aparecer. Lilian llevaba un vestido amarillo con lunares blancos y su cabello estaba peinado con mucho esmero. Ella levantó la vista y vio a Langia y a su hija cenando en una mesa cercana. Entonces, casi instintivamente, se acercó, provocándolos con un tono sarcástico. Langia, ¿crees que haciendo que ese pequeño bastardo tome fotos y videos podrás reconquistar a Muchuan? Con solo decirle que llevará a Miao Miao a la muerte, se ablanda de inmediato y nos lleva a Miao Miao y a mí a comer. 056 La lengua de Lilian fue cortada tras quedar al descubierto las falsas pretensiones de Lilian y su hija. Jian Muchuan quiso distanciarse inmediatamente de ellas. Sin embargo, Lilian, inesperadamente, agarró a su hija y se subió al alféizar de la ventana, amenazando con arrojarse al vacío si Jian Muchuan se atrevía a abandonarlas. Ella quería que Jian Muchuan sintiera vergüenza hacia su primo fallecido.
Jian Muchuan pensó en la bondad y la hermandad que su primo le había demostrado. Apretando los dientes, prometió no ahuyentarlas, y solo entonces logró convencer a la madre y a la hija para que bajaran. Miao Miao aprovechó la oportunidad para sacar ventaja, alegando que el regreso de Langia le había arruinado el cumpleaños y exigiéndole que la invitara a ella y a su madre a una buena comida para compensarla. Así pues, Jian Muchuan llevó a Lilian y a su hija a un restaurante en la zona segura. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de entrar, lo llamaron repentinamente, por lo que la madre y la hija entraron primero. Al ver a Langia allí, temió no provocarla lo suficiente, así que aprovechó el momento justo antes de que llegara Jian Muchuan y dio un paso al frente con valentía para desafiarla. Lilian, ¿no te parece una desvergonzada andar con un hombre casado? Le enseñas a tu hija a diario cómo ser un amante con su ejemplo. ¿Acaso eres apta para ser madre? Langia no bajó la voz deliberadamente. Como Lilian no tenía vergüenza, no había necesidad de que ella se contuviera. Como Lilian ya había hecho cosas así, naturalmente no sentía que estuviera equivocada. Ignoró por completo el juicio social. En ese momento, si no se aferraba con fuerza a Jian Muchuan, ella y su hija solo podrían enfrentarse a la muerte. Comparado con la vida, que era un poco de dignidad. Así que tuvo que usar todos los medios posibles para alejar a Langia. Por lo tanto, en lugar de sentir vergüenza, dijo con orgullo: ¿Qué entiendes? ¿Qué tiene de malo que le enseñe a mi hija a vivir decentemente? ¿Quién te dijo que no podías conservar el corazón de un hombre? Tú eres quien debería sentir vergüenza. La escandalosa declaración de Lilian dejó a Langia sin palabras. Ronsan, que estaba a su lado, tosió 2 veces. ¿De verdad mi presencia es tan baja? ¿Estás diciendo estas cosas delante de mí? Fue entonces cuando Lilian se percató de la presencia de Ronsan. Al ver que su apariencia era incluso más llamativa que la de Langia, y dado que estaba sentada en la misma mesa que Langia, era evidente que su relación no era superficial. Lilian sintió de inmediato una oleada de hostilidad, y sus palabras se tornaron algo agresivos. Si sabes que no tienes presencia, no puedes simplemente callarte y hacerte la tonta. Estoy hablando con esta zorra, ¿qué te importa? Puso los ojos en blanco y habló sin reservas. El personal de recepción que estaba cerca abrió mucho los ojos, recordando el destino de quienes habían llegado antes, y uno a uno, rompieron a sudar frío por ella. Y la reacción de Ronsan demostró, en efecto, que sus preocupaciones no estaban infundadas. ¡Zas! El cuchillo de mesa en la mano de Ronsan cortó el aire con un silbido agudo. Para cuando Lilian reaccionó, se encontró con un trozo de carne ensangrentada que se le había caído de la boca. Al mirar hacia abajo, se veía la mitad de su lengua. Justo cuando a todos se les erizaba la piel, se oyó otra bofetada ensordecedora. Bofetada. Un segundo antes, Lilian estaba inclinada, de pie frente a la mesa con una expresión de dolor. Al segundo siguiente, su cuerpo estaba suspendido en el aire, realizando un giro de 360 grados, para luego salir disparada en un estado desaliñado. ¡Ah! Mamá, Miao Miao, aterrorizada, la persiguió inmediatamente. La pequeña Nuan Nuan vio esta escena, rápidamente se metió 2 bocados de arroz en la boca y luego miró a Ronsan con cierta timidez. Madrina, ¿me pegarás así también en el futuro? Ronsan retiró la mano y dijo: come, Nuan Nuan será muy buena, ¿sabes? Y, por esas cosas del destino, Lilian, que había salido disparada por los aires, aterrizó directamente a los pies de Jian Muchuan. ¿Quién es tan osado? ¿Quién se atreve a causar problemas dentro de la zona segura? Jian Muchuan no reconoció a Lilian al principio, solo gritó una advertencia hacia el restaurante con cautela. No fue hasta que vio a Miao Miao salir corriendo como si hubiera visto un fantasma que, tardíamente, miró a la mujer que estaba a sus pies. La mandíbula de la mujer estaba dislocada, la mitad de su rostro estaba completamente desviada, se le habían caído 2 muelas y tenía la boca llena de sangre. Permaneció un rato tumbada en el suelo antes de poder recuperar el aliento, a punto de desmayarse. Cuñada, ¿estás bien? Jian Muchuan la ayudó a levantarse de inmediato. Viendo el estado de Lilian, ni siquiera podía hablar, así que ¿cómo iba a estar bien? Jian Muchuan acababa de recibir la noticia de que alguien estaba causando problemas allí.
no solo habían expulsado al personal de seguridad de la zona segura, sino que el equipo de seguridad de la familia Xiao también había sido completamente aniquilado. El sueño de la familia Xiao incluso había quedado mudo. En resumen, un esper problemático había llegado hoy a la zona segura. Y como uno de los dos únicos espers de nivel 6 y 8 elementos en la zona segura, tenía la capacidad y la responsabilidad de sofocar los disturbios. Cuando Jian Muchuan condujo a su gente al restaurante donde se encontraba Ron San, inesperadamente vio allí a Lan Jia. Al oír a sus subordinados identificarlos como los alborotadores, su rostro palideció al instante. Lan Jia, ¿qué has hecho? Esa mujer que está a tu lado es una esper de alto nivel muy peligrosa. Date prisa y ven conmigo antes de que la situación se descontrole. Puedo protegerte. Lan Jia solo lo miró como si fuera un idiota. San San es mi amiga más importante. Deberías controlar a tu cuñada. Eres increíblemente estúpida y ella es increíblemente despreciable. ¿Tu marido? Preguntó Ron San. Ex marido, pronto lo será, respondió Lan Jia. El personal de recepción de la Academia de Medicina se adelantó de inmediato para explicarle a Jian Muchuan que se trataba de un malentendido. Ron San era un invitado importante de su academia médica y no se le podía tratar a la ligera. Pero Jian Muchuan era terco, especialmente en lo que respecta a asuntos oficiales. Siempre tuvo su propio conjunto de principios. Creía que cualquiera que entrara en la zona segura debía acatar sus normas. Además, Ron San había herido a su cuñada, lo cual era simplemente imperdonable. Ron San, sin embargo, replicó sarcásticamente. Hablas con tanta grandilocuencia. Quizás uno no sepa lo estricto que es la disciplina en este lugar, pero ¿acaso no es un caldo de cultivo para el acoso a los débiles y la hipocresía? De lo contrario, ¿por qué nadie intervino cuando la nuera de la familia Ron humilló a un niño en la calle? ¿Por qué nadie cuestionó al padre de Ron cuando trajo gente para causar problemas? Ahora, uno por uno, se apresuran a tratar con ella, una forastera sin poder ni influencia. No importa quién seas, abusar de tu capacidad para dañar a la gente y hacer el mal aquí es inaceptable. Por favor, ven conmigo inmediatamente. No me obliga a usar la fuerza. La actitud de Jian Muchuan era firme, mostrándose severa e imparcial. Ron San lo miró con diversión. ¿Ah? ¿Cuánta fuerza piensas usar? Jian Muchuan hizo un gesto con la mano, y un equipo de seguridad de entre 40 y 50 espers irrumpió en el lugar, todos con miradas feroces e intrépidas. Este equipo fue reunido personalmente por Jian Muchuan, el esper de segundo nivel, cuya fuerza solo era superada por la del primer nivel, que incluía a Xiao y Ron Jiao. Además, el día en que se abrió el agujero de gusano, una semana antes, habían eliminado colectivamente a 3 bestias mutantes de rango S y a 100 monstruos que se acercaban a la línea defensiva de la zona segura, sin sufrir bajas. Aunque no podía discernir la fuerza de Ron San, no creía que alguien tan desconocido pudiera ser tan formidable. ¿Acaso tanta gente no podía acabar con ella? Ridículo. Padre Muchuan, son estas dos mujeres malas. Le pegaron a mi mamá sin decir una palabra. Padre Muchuan, mátalas rápido. Aunque Lilian recibió una bofetada tan fuerte que no pudo abrir la boca, su hija se convirtió en su mejor portavoz. Entró precipitadamente y enseguida comenzó con su especialidad: distorsionar los hechos. Y Jian Muchuan, claramente recayendo en sus viejos hábitos, inmediatamente cuestionó por qué Lan Jia no podía ser un poco más amable y generosa, permitiendo que su amiga pusiera una mano tan dura sobre el indefenso Lilian. Tras reprender a Lan Jia, se dirigió fríamente a Ron San y le lanzó una última advertencia. Considerando que eres mujer, no me culpes por no darte la oportunidad de rendirte. No llores si te lastiman después. Un erudito puede resistir, pero un látigo no. El látigo de Ron San azotó, y el viento que lo lanzó cortó el aire con un agudo chillido. Jian Muchuan confiaba plenamente en su velocidad de reacción, pero en ese momento se quedó atónito. Ni siquiera se había dado cuenta de cuando Ron San había tenido un látigo. Desató su habilidad de fuego, pero antes de que las llamas pudieran siquiera tocar el látigo, quedó atrapado.
El efecto de rayo del látigo Feng Mi lo dejó completamente indefenso. Todo lo que siguió fue inútil. Fue lanzado por los aires por el látigo, azotado repetidamente y electrocutado como un muñeco. Un dolor agudo le atravesó la carne, hasta los huesos. Cada músculo de su cuerpo se estremeció. Un grupo de espers, que se consideraron elegidos, sacudieron la cabeza de un lado a otro, presenciando el miserable estado en que su líder estaba siendo maltratado, y uno por uno, todos comenzaron a cuestionar la vida misma. 057 ¿Por qué te metes con ella? Alto. 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 He corrió hacia allí, casi tropezando en la puerta. Aunque no sé qué hizo mal el ministro Jian, si siguen atacándolo, no quedará nadie en la zona segura. Ron-san demostró que ya era suficiente, así que dejó caer el látigo, dejando que Jian Muchuan cayera al suelo como un montón de barro. Su dignidad y prestigio se hicieron añicos en el momento en que tocó el suelo. Los ojos renuentes de Jian Muchuan miraban fijamente a Ron-san. ¿Quién era ella exactamente? ¿Por qué era tan poderosa, si él nunca había oído hablar de ella? ¡Guau! La niña llamada Miao Miao, al ver a su admirado padre cubierto de sangre por los latigazos, se asustó tanto que rompió a llorar. Se giró para salir corriendo a buscar a su madre, pero Ron-san la detuvo. Ron-san, enojado, se agachó y usó el mango del látigo para levantarle la barbilla, bañada en lágrimas. Tú déjala ir. Si tienes agallas, ven a por mí. Jian Muchuan, tendido en el suelo e incapaz de moverse, hervía de rabia. Hizo una señal a los esper que había traído para que atacaran juntos, y de hecho tenían la intención de hacerlo, pero tan pronto como comenzaron a reunir su poder, fueron todos reprimidos por una fuerza invisible y poderosa. Sintieron como la gravedad a su alrededor aumentaba decenas de veces y la presión del aire se intensificaba repentinamente. Sentían que los pulmones les iban a explotar, no podían moverse en absoluto e incluso respirar era un esfuerzo doloroso y extenuante. Esto fue su presión de nivel. Entre los esper, incluso una diferencia de medio nivel sería un obstáculo insuperable, por no hablar de una diferencia de 6 o 7 niveles entre estas personas y Ron-san. Si no se hubiera contenido, podría haber destruido fácilmente su esencia espiritual. Hermanita, ¿cuántos años tienes? Preguntó Ron-san en voz baja a la niña temblorosa. Miao Miao miró a la hermosa tía que tenía delante, pero en sus ojos solo había ira y griega. Malicia ignorante. Yo no te lo voy a decir, eres una mala mujer que maltrata a mi mamá y a papá. Juan Ron-san, sin embargo, no estaba enfadado en absoluto. La tía te dará una última oportunidad. Cuéntales a todos por qué golpearon a tu madre hace un momento. ¿Qué hizo? Después de todo, solo era una niña. La culpa de Miao Miao era muy evidente en su rostro. Miró con impotencia en la dirección de donde Lilian se había arrastrado, y sus ojos se contrajeron repentinamente. Su boca se abrió y se cerró, como si estuviera organizando sus palabras, y después de aproximadamente un minuto, habló. Mi mamá me trajo aquí por mi cumpleaños y todos ustedes se confabularon para acosarla. Son unas mujeres malvadas y crueles, igual que la mujer que me robó a mi papá. Todas merecen morir. Al oír esto, la paciencia y la sonrisa de Ron-san desaparecieron por completo, y su voz se volvió repentinamente fría. Niña, hoy la tía te va a dar una lección. Mentir es un mal hábito y será castigado. Tras hablar, chasqueó los dedos cerca de la oreja de Miao Miao. Al instante siguiente, Miao Miao se tapó los oídos y cayó al suelo, gritando y revolcándose. Sentía como si millas de insectos le estuvieran royendo los huesos por dentro de la cabeza. El intenso dolor palpitante que emanaba de sus huesos le dio la ilusión de que su cerebro estaba a punto de explotar. Lilian casi enloqueció al ver sufrir a su hija, pero su rostro desfigurado le impedía hablar, por lo que solo pudo emitir gemidos dolorosos y urgentes desde su garganta. ¿Tú serías capaz de ponerle una mano encima a un niño? Jian Muchuan miró a Ron-san como si fuera un demonio. Era demasiado aterradora, demasiado cruel. Al ver que aún podía hablar, Ron-san chasqueó los dedos con decisión, preparándole el mismo paquete que a Miao Miao. Mientras Jian Muchuan sentía que su núcleo espiritual era invadido, el miedo en sus pupilas se expandió infinitamente, seguido de un dolor que lo envolvió y lo tragó como una marea creciente. Al ver el profundo vínculo padre-hija que los une, disfrútenlo juntos. Estoy seguro de que ambos están dispuestos.
Ron-san se dio la vuelta para marcharse. He la seguida rápidamente. El anciano, antes muy respetado, ahora parecía humilde y cauteloso. Intentó suavizar su tono mientras le decía a Ron-san: camarada Ron-san, ella al fin y al cabo, solo es una niña, ¿entiendes? El tono de Ron-san era indiferente. No es una niña, solo una semilla del mal por naturaleza. Sin embargo, puesto que He había hablado, no lo ignoraría por completo. Le prometió que, cuando la niña se diera cuenta de su error y estuviera dispuesta a decir la verdad, podría ir a buscarla. De lo contrario, solo le quedaría esperar a morir de dolor. ¿Y qué hay de él el ministro Hyun?, preguntó He de nuevo. Ron-san miró a Langia y le preguntó: ¿qué opinas? Hablaremos de ello cuando acepte el divorcio. Las dos mujeres, que llevaban en brazos a la pequeña Wan-wan, se marcharon. No fue hasta que Ron-san se alejó lo suficiente como para que las docenas de espers completamente reprimidos recuperaran gradualmente su libertad. He, por favor, salva a nuestro jefe. Y Lilian y su hija, un grupo de esper, miró a He con ojos suplicantes. En ese momento, era el único esper sanador de nivel 5 en la base. Pero He admitió con franqueza que era impotente. Había intentado ayudarle inmediatamente cuando Ron-san los hirió, pero sus cuerpos eran como esponjas con una inmensa capacidad de absorción. Por más elementos curativos que les inyectara, no había ninguna mejoría. Ni siquiera podía aliviar el dolor, mucho menos curarlo. En ese momento, el hospital estaba extremadamente animado. Tras el examen, se constató que la mandíbula izquierda de Lilian estaba gravemente fracturada y que, incluso con cirugía, no pudo recuperarse por completo. Su hija Miao Miao gritaba de dolor y se resistía con todas sus fuerzas a que la tocaran. Las exploraciones realizadas con instrumentos mostraron que sus nervios cerebrales, especialmente los auditivos, estaban gravemente dañados y que era probable que perdiera la audición. Hyun Woo-chwan presentaba heridas externas sangrantes, además de una fractura en el hueso de la pierna, y, sumado al shock psicológico, ya se encontraba incoherente. En la familia Ron había un loco, un desnudo y dos desaparecidos. Del lado de ese canalla, uno era cojo, otro sordo y otro desfigurado. La sala estaba llena de lamentos, como una funeraria. Pero el médico personal y los esper estaban todos impotentes. Solo quien ató la campana podía desatarla. He solo pudo aconsejarles que se inclinaran ante Ron-san. Justo en ese momento, el responsable de la zona segura se apresuró a acercarse. Un destello de esperanza brilló en los ojos doloridos de Hyun Woo-chwan. El director de la zona segura era su propio tío. Soportó el dolor y le explicó la amenaza de Ron-san al director. Sugirió que uniera fuerzas de inmediato para controlarla, ya que un esper de alto nivel desobediente no era diferente de una peligrosa bestia mutante. Para su sorpresa, el director no solo no aceptó su sugerencia, sino que además los reprendió a todos con profundo pesar. ¿Por qué la provocaste sin motivo? Deberías estar agradecido de que ahora te esté dando la oportunidad de vivir y respirar. Alguien que estaba detrás de él preguntó con curiosidad: ¿quién es exactamente esa mujer, para ser tan poderosa? ¿Quién? La única persona cuya identidad figura en los archivos clasificados nacionales. ¿Qué crees que es? Archivos clasificados nacionales. Varios hombres en la sala se quedaron estupefactos. ¿Qué significaba archivos clasificados nacionales? Generalmente, solo registraba armas consideradas tesoros nacionales. Su inclusión en los archivos clasificados nacionales hablaba por sí sola. La esperanza en los ojos de Hyun Woo-chwan se extinguió por completo, y un dolor sordo y claro volvió a recorrer todo su cuerpo. Pero no quiero divorciarme. Recordó lo que Langia le había dicho, que solo aceptando el divorcio podría superar el shock mental que sentía. Si pierdes la vida, ¿cómo vas a mantener un matrimonio? Salvar tu vida es primordial. Hyun Woo-chwan sintió que la cabeza le iba a explotar. Mientras se retorcía de dolor, Lilian, que tenía la boca ensangrentada, se acercó y se apoyó en la pared. Mira esto. Ella le entregó un documento a Hyun Woo-chwan. La mano temblorosa de Hyun Woo-chwan apenas pudo sostenerlo.
Era un informe de una prueba de ADN 058 Langia, una superpotencia de tipo luz. Cuando Jian Muchuan descubrió el nombre de Langia en el informe de ADN y luego vio la columna de resultados comparativos, dándose cuenta de que tenía una hija biológica de 3 años, su mundo se derrumbó por completo y giró la cabeza para vomitar un bocanado de sangre. Langia lo había traicionado hacía mucho tiempo. Había sido como un tonto, sintiéndose culpable por su muerte durante tanto tiempo. En ese momento, la ira por haber sido engañado y traicionado pareció superar brevemente su dolor físico. Firmó los papeles del divorcio con manos temblorosas, casi sin dudarlo. Ron-san cumplió su palabra. Después de que Langia recibiera los papeles del divorcio, puso fin al tormento psicológico que sufría Jian Muchuan. Sin embargo, sus impactantes lesiones externas aún requerirían tratamiento. Miao Miao finalmente accedió a decir la verdad, admitiendo que Lilian había sido el primero en provocarla. Pero a Jian Muchuan, inmerso en la humillación de la traición, ya no le importaban esos detalles insignificantes. Una mujer infiel no era digna de su profundo afecto. Recordaba en secreto la humillación que Ron-san y Langia le habían infligido, y juró vengarse algún día. Aunque el rostro de Lilian estaba desfigurado y su lengua había sido amputada, aún podía ser reimplantada tras la cirugía, y ella logró conservar lo que deseaba. Desafortunadamente, su hija, Miao Miao, quedó sorda debido al retraso en el tratamiento. Pero a Lilian no le importaba en absoluto, lo que no significaba que no odiara a Ron-san. En cuanto al padre Ron, sus cuerdas vocales estaban completamente seccionadas y sus nervios gravemente dañados. Estaba completamente desnuda. Ni los procedimientos médicos ni la curación mediante habilidades podrían revertirlo. Su nuera mayor, debido a su inestabilidad mental, se había estado atando a sí misma dentro de una bolsa de sujeción, creyendo que era un perro, y seguía sin haber noticias de Ron Wei y Ron Ye. Sin otra opción, el padre de Ron solo pudo contactar con Ron Jiao y Xiaoen, que estaban buscando núcleos de cristal. Esperaba que antes de que Ron-san se marchara, Ron Jiao y Xiaoen vinieran a ocuparse de ella. Cuando Langia llevó a la pequeña Nuan Nuan al hospital para ver a su hermano, se encontró con un Jian Muchuan de semblante sombrío en el pasillo. Las marcas de los latigazos en su rostro aún eran evidentes, pero como Esper, la capacidad de autocuración de su cuerpo superaba con creces la de la gente común. En tan solo un día, su pierna coja pudo volver a caminar. Desprendía un aura sombría y opresiva, y, valiéndose de su gran estatura, bloqueó directamente el paso de la madre y la hija. Los perros buenos no bloquean el paso. Estamos divorciados, ¿qué más quieres? Langia lo miró con ojos fríos. La mirada fría de Jian Muchuan, impregnada de ira contenida, se sintió como un cuchillo clavado en el rostro de Langia. ¿De quién es este hijo bastardo? ¿No me debes una explicación? ¿Cómo podía Langia tolerar que él insultara a Nuan Nuan? E inmediatamente levantó la mano y le dio una bofetada. ¿Intentas insultar a mi hija otra vez? Todavía no he terminado contigo. El rostro de Jian Muchuan se descompuso por el golpe, y la ira reprimida en sus ojos ya no pudo contenerse. Sus ojos gélidos ardían de furia, y sus puños apretados estaban a punto de aplastarle los huesos. Langia, tuviste un hijo ilegítimo a mis espaldas, y ahora tienes esta actitud. ¿Acaso ese salvaje te está dando valor? ¿Te queda algo de vergüenza? Langia estaba tan furiosa con ese hombre idiota que parecía que le salía humo de sus 7 orificios, y sin decir palabra, le propinó 2 bofetadas más. Bofetada, bofetada. Yo vivo mi vida con la conciencia tranquila. ¿Crees que todos somos tan desvergonzados como tú? Piérdete. Los ojos de Jian Muchuan estaban inyectados en sangre, completamente desprovistos de razón. De repente, extendió la mano y estranguló con fuerza a Langia. ¿Quién es el desvergonzado? Incluso tú tuviste un hijo bastardo y todavía tienes el descaro de llamarme desvergonzado. Sinvergüenza. Malo. Suelta a mi mamá. La pequeña Nuan Nuan se abalanzó para apartar a Jian Muchuan. Pero las 2 veces anteriores, Jian Muchuan fue descuidado y fue derribado.
Hoy, estaba preparado, y la inmensa fuerza de Nuan Nuan aún tenía cierta ventaja frente a un esper de fuego de nivel 6. Ella empujó 2 veces pero no pudo moverlo. Presa del pánico, la pequeña Nuan Nuan abrió la boca y le mordió la pierna con fuerza, soltándolo solo cuando sus pequeños colmillos saborearon la sangre. SSS. Jianmuchuan gritó de dolor y soltó a Langia. En su ira, pateó a Nuan Nuan lejos. Nuan Nuan gritó Langia. Afortunadamente, en el momento crítico, Simu apareció y atrapó a la pequeña Nuan Nuan, impidiendo que cayera por las escaleras. Tío. El corazón de Langia, que se le había encogido de un tirón, finalmente se calmó. Se volvió para mirar a Jianmuchuan, con los ojos fríos como el hielo, y el odio puro que irradiaba hizo que Jianmuchuan entrara en pánico inexplicablemente. Recordó la crueldad con la que había tratado a un niño inocente, y un atisbo de remordimiento surgió en su corazón. Jianmuchuan. Eres un idiota. Un canalla. Basura. Debo haber estado ciego para que alguna vez me hayas caído bien. Tú y tu cuñada barata son la pareja perfecta. Si se atreven a aparecerse de nuevo ante mí, los mataré a los dos. Justo cuando Langia terminó de hablar, un deslumbrante destello de luz brotó de su cuerpo, y la poderosa fuerza del impacto empujó a Jianmuchuan contra la barandilla de la escalera, que se rompió y se derrumbó al instante. En medio de un coro de gritos, Jianmuchuan se puso de pie aturdido, pero descubrió que lo único que veía era una extensión infinita de luz blanca. Podría estar ciego. Este era el efecto cegador de un esper de luz. Langia era en realidad una rara esper de luz. Y Langia, al mirar sus manos resplandecientes, también se llenó de horror. Al tercer día de la estancia de Rong-san en la zona segura, se conocieron los resultados de la muestra entregada a G para su análisis. La muestra que me diste es un aguijón de un insecto himenóptero, que contiene una neurotoxina extremadamente potente. Esta toxina puede incluso lograr el propósito de embrujar y controlar a los oponentes. Entonces, tu conclusión es: detectamos algo similar a de una avispa, pero existen diferencias significativas en la toxicidad y la morfología del aguijón entre ambas. Además, no se trata de una especie autóctona de la mariposa estrella azul. Que le preguntó a Rong-san de qué tipo de bestia exótica provenía la muestra. Si se pudieran recolectar y utilizar los aguijones, sería un arma rara y poderosa. Rong-san no respondió inmediatamente después de escuchar esto, sino que despertó a Hyu. Recuerdo que una vez dijiste que Ronjiao era un humano parásito, parasitado por un embrión de bestia devoradora. ¿Cómo lo explicas ahora? Si la resurrección de Ronjiao estaba relacionada con la bestia devoradora, ¿de dónde procedían estos aguijones? La habilidad de la bestia devoradora consistía principalmente en devorar, no en hacer cosas llamativas. Se están transmitiendo los datos de investigación del sistema principal. Por favor, espera. Hyu contactó inmediatamente con el sistema principal para buscar formas de vida extraterrestres relacionadas con las avispas. Entendido. Carga completa aproximadamente a 500 millones de kilómetros de Blue Star. Existe una civilización en Kalo Star. Los habitantes de Kalo Star tienen forma de humano abeja. La civilización de Kalo Star tiene un nivel similar al de la civilización de Sirius, y se rumorea que son enemigos mortales. Estos seres abeja mitad humanos pueden autorrepararse y regenerarse siempre que no les corten la cabeza. Pero también tienen una debilidad. Su esperanza de vida promedio es de tan solo unos 15 años, mucho menor que la del lagarto Sirius, que puede vivir unos 50 años. Sin embargo, tienen su propia manera de alcanzar la inmortalidad. ¿Qué método? Rong-san sintió que se acercaba a la verdad. Transferencia de memoria. Antes de que su cuerpo original perezca, los seres mitad abeja, mitad humanos, eligen otro cuerpo para transferir sus recuerdos originales. De esta forma, alcanzan la inmortalidad, pero generalmente solo la abeja reina puede lograrla así. Los datos muestran que, tras completar la transferencia de memoria de una abeja reina, esta experimentará un periodo de debilidad que durará entre 3 y 5 años. Si eligen otras especies como objetivos de transferencia, también pueden volver a su forma original absorbiendo suficiente energía. Cuando Rong-san escuchó esto, un relámpago iluminó su mente.
Todas las dudas que antes le parecían incomprensibles se conectaron de repente, dándole la respuesta. Así que Ron Xiao no es una parásita humana. Debería ser una abeja reina después de la transferencia de memoria, y la bestia devoradora no es su hija, sino una herramienta que usa para almacenar y convertir energía para sí misma. Sistema. Tras la transferencia de memoria de una abeja reina, existe un periodo de debilidad de 3 a 5 años. Si no se la puede eliminar durante este periodo, una vez que absorba suficiente energía y vuelva a su forma original, será un gran problema. La voz de Hugh Hugh se tornó repentinamente tensa. Una criatura que comandara una civilización de nivel 3 podría destruir toda la estrella azul. Entendido, respondió Ron San con calma, pero aún tenía una pregunta en el corazón. Es decir, ¿cuál era la conexión entre Ron Xiao y ese cachorro de Sirius, y entre ellos y ella? Sin embargo, actualmente no contamos con pruebas suficientes para verificar esta conjetura, ya que hasta el momento solo se trata de una hipótesis. A estas alturas, ¿para qué preocuparse por tantos detalles? Mejor matar por error que dejar escapar a alguien. 059 Lilian y su hija están desconectadas. Esa fue la última noche de Ron San en la zona segura, y se despidió de Langia y su hija a la mañana siguiente. Me voy, cuídate. Ron San viajaba ligero, listo para enfrentarse a Ron Xiao. Ten cuidado en el camino. Cuando mi hermano se recupere, lo traeré a él y a Nuan Nuan para que te vean, dijo Langia con reticencia. Madrina, adiós, la pequeña Nuan Nuan te echará de menos. La pequeña Nuan Nuan besó la cara de Ron San, con sus grandes ojos brillando de lágrimas. Ron San se dio la vuelta y se marchó, despidiéndose con la mano de espaldas a ellos, caminando sola en la dirección de donde habían venido. Langia la vio desaparecer, luego tomó la mano de Nuan Nuan y regresó. Pero tan pronto como madre e hija se dieron la vuelta, vieron a Simu, quien había aparecido en algún momento desconocido. Hermano, ¿qué haces fuera? Vuelve a la cama rápido. Los labios de Simu se curvaron en un suave arco, como el cálido sol de marzo. Miró fijamente en la dirección en la que Ron San había desaparecido, con una profundidad insondable en sus ojos oscuros que otros no podían comprender. Vamos. Ron San, por otro lado, pareció percibir algo. Giró la cabeza, intentando comprender aquella sensación extraña y familiar, pero solo sintió una ráfaga de viento. 2 noches después, tras acostar a Nuan Nuan, Langia fue a la habitación contigua para organizar sus materiales de trabajo para el Instituto de Investigación. Sin que ella lo supiera, una figura imperceptible a simple vista se coló sigilosamente desde la oscuridad. 2 horas después, Langia regresó a su habitación para dormir y descubrió que Nuan Nuan se había ido. En la almohada dejó una nota. Si no quieres recoger el cadáver de tu hija, ven solo a la cita. En cuanto Langia vio esto, adivinó de quién se trataba. Sin dudarlo, se dirigió al lugar de encuentro, la azotea de un viejo edificio abandonado. Empujó la vieja puerta que daba a la azotea y vio una figura de pie junto a la barandilla. Lilian, ¿a dónde te llevaste a mi hija? En la penumbra del cielo nocturno, la expresión de Lilian era confusa, pero se podía sentir su desesperación y locura. Para ser un pequeño bastardo, realmente no te importa tu vida. Ahora que la perra de apellido Rom no está aquí, ¿cómo piensas pelear conmigo? La voz de Lilian era arrastrada y arrogante. ¿Qué es exactamente lo que quieres? Preguntó Langia con frialdad. Langia, te fuiste, ¿por qué no moriste allí? Porque tuviste que volver y arrebatarme a Mu Chuan. Ya diste a luz a un bastardo, y él sigue enamorado de ti, negándose a quererme. ¿Qué te hace tan especial? Lilian estaba agitada y gritaba mientras caminaba hacia un marco de madera que estaba a un lado. De él colgaba una bolsa que contenía un objeto indistinto del que goteaba sangre. Algo explotó en la mente de Langia. Se le heló la sangre y gritó: Lilian, lunático. Si tienes algún problema, ven a por mí, no toques a mi hijo. Pero Lilian la ignoró, disfrutando en cambio de su impotente rabia. Blandió un palo y lo golpeó con fuerza. La persona que estaba dentro forcejeó por un momento, pero pronto guardó silencio. La sangre que había debajo de la bolsa goteaba más rápido. Ja 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 ja, tu bastardo está muerto, pero no te preocupes, tú eres el siguiente. Todos ustedes se lo buscaron.
Si todos mueren, me niego a creer que Muchuan todavía no me querrá. La expresión de Lilian era de locura. No notó nada extraño en el estado de Langia. El cuchillo corto envenenado que Lilian sostenía en la mano brillaba fríamente en la oscuridad de la noche. Al segundo siguiente, su figura desapareció en la noche, pero el cuchillo se dirigió directamente hacia la garganta de Langia. Sin embargo, justo cuando la punta del cuchillo estaba a solo 2 milímetros de su garganta, el cuchillo pareció quedarse atascado, incapaz de avanzar ni un centímetro más. El cielo nocturno, antes tenue, quedó iluminado por una luz blanca cegadora. El escudo de luz blanca impidió que Lilian, que se encontraba en un estado de invisibilidad, tuviera dónde esconderse. En medio de la luz y la sombra distorsionadas, el cuchillo cambió de dirección repentinamente y salió disparado. Clac clac, Lilian tiró una maceta y cayó pesadamente al suelo, con el cuchillo aún clavado en el pecho. PFFT, Lilian abrió la boca y escupió una gran cantidad de sangre. Su mirada renuente, llena de intenso resentimiento e incredulidad, se clavó en Langia. ¿Cómo iba a saber ella que la modesta Langia también poseía una habilidad, y que su fuerza era muy superior a la suya? Quizás quería maldecir, o quizás preguntar algo, pero como su lengua aún se estaba recuperando, no podía hablar con claridad. La figura de Langia apareció fugazmente frente a Lilian. La agarró del cabello y le hundió la cara en la maceta rota. El borde de la maceta le cortó la frente. La sangre empapó la tierra y luego cubrió su rostro ya desfigurado. Me duele, déjame ir. Bofetada, 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 bofetada. Langia se sentó a horcajadas sobre ella y le propinó docenas de bofetadas con fiereza en la cara. El dolor no es suficiente. Quiero que estés muerto. La furia de Langia era como un incendio forestal que arrasaba una pradera seca, incontrolable. Sacó el cuchillo afilado que Lilian tenía clavado, lo volvió a insertar en su abdomen, lo sacó de nuevo y lo introdujo en su cavidad torácica, luego lo sacó y lo insertó en su cuello. La sangre brotaba de una herida tras otra en el cuerpo de Lilian, hasta que finalmente sus fosas nasales y su boca se llenaron de sangre. La pérdida de la vida hizo que su cuerpo se enfriara, temblando de dolor. Además, su cuchillo estaba envenenado con veneno para flechas, y las toxinas se propagaron rápidamente. Antes de que pudiera morir desangrada, las toxinas habían invadido su corazón. Langia no tenía la costumbre de despedir a la gente. Simplemente los echaba a patas escaleras abajo. Tras enfrentarse a Lilian, Langia cayó inmediatamente la bolsa manchada de sangre. Le temblaban las manos e incluso su respiración era irregular. Finalmente, desataron la cuerda. Al ver al niño ensangrentado dentro, casi se le para el corazón. Mamá, aturdida, escuchó la suave llamada de Nuan Nuan a sus espaldas. Ella pensó que era una alucinación, pero en un abrir y cerrar de ojos, Nuan Nuan, ilesa, salió corriendo de entre las sombras. Sus nervios, que estaban muy tensos, finalmente se relajaron. Dado que la persona en la bolsa no era Nuan Nuan, entonces Langia inmediatamente sacó a la chica de la bolsa, le limpió la sangre de la cara y, efectivamente, era Miao Miao. Cuando Lilian tocó la bolsa hace un rato, ya había presentido que la persona que estaba dentro no era Nuan Nuan. El cráneo de Miao Miao estaba fracturado, su cabeza deformada por el impacto y hacía tiempo que había dejado de respirar. Era evidente la fuerza con la que Lilian había golpeado. Y la razón por la que fue tan despiadada, fue claramente porque pensó que la persona en la bolsa era Nuan Nuan. Langia no se arrepintió en absoluto de haberla matado. Era una verdadera serpiente venenosa, pero estaba un poco confundida. ¿Cómo es que Nuan Nuan salió de la bolsa y sustituyó a Miao Miao? Su mirada suspicaz se fijó directamente en la traviesa Nuan Nuan. Nuan Nuan miró a su alrededor 2 veces, pero no le explicó nada a su madre. En cambio, dijo con ansiedad: mamá, corramos rápido. ¿Y si vienen los malos a atraparnos? Langia se dio cuenta de que, con una muerte en sus manos, tal vez realmente no podría permanecer en esa zona segura. Pero no podía soportar la falsa acusación de ser una asesina. A altas horas de la noche, cuando Jian Muchuan acudió al lugar de los hechos tras escuchar la noticia, Lilian ya había exhalado su último aliento. Su muerte fue trágica y espantosa. ¿Quién la mató?, preguntó frenéticamente. Murió envenenada, y su hija también.
El cuerpo está en la azotea, arriba, 060 descubriendo la identidad de Ron Jiao. Los ojos de Jian Muchuan se enrojecieron al instante al ver los cadáveres ensangrentados de la madre y la hija. Recordó que le había fallado a su hermano en la confianza que depositó en él y deseó poder hacer pedazos al asesino. Ministro Jian, este asunto probablemente no es lo que usted piensa. La propia Lilian usó su habilidad para colarse en la habitación de su ex esposa, robarle a su hijo, meterlo en una bolsa y buscar venganza. Sin embargo, fue superada y asesinada. Según el decreto de zona segura recientemente emitido, las acciones de su ex esposa no constituyen delito, informó el investigador con veracidad. Tras el incidente, Lan Jia sabía que sería sospechosa, por lo que acudió voluntariamente al departamento correspondiente y explicó lo sucedido. Lo había pensado bien. Si podía aclarar la situación, mejor. Si no, simplemente abandonaría la zona segura con su hermano y Nuan Nuan. Jian Muchuan quedó tan atónito ante esta verdad que casi perdió el equilibrio. Sabía que Lilian tenía la habilidad de volverse invisible y que a menudo la usaba para pequeños hurtos, algo que él siempre había pasado por alto sin consecuencias. Jamás esperaba que esta vez se atreviera a robar a un niño e incluso a intentar matar a alguien. Un hermano que había seguido a Jian Muchuan durante muchos años le dio una palmada en el hombro y dijo significativamente: los superiores dijeron que la muerte de Lilian es responsabilidad suya. Principalmente, incluso si fuera a buscar a Lan Jia, sería inútil, porque Lan Jia había revelado su identidad como espía de la luz, y los altos mandos la valoraban mucho y sin duda la protegerían. Sin embargo, tras mucho pensarlo, Jian Muchuan seguía sintiendo sospechas. No creía que Lilian fuera capaz de matar a su propia hija. Lilian siempre había querido mucho a Miao Miao. Solo se encontraron las huellas dactilares de Lilian en el arma homicida. Quería matar al niño secuestrado, pero el plan le salió mal. Esto no prueba que Lilian lo haya hecho. Para un esper, falsificar huellas dactilares es demasiado fácil. En resumen, simplemente no quieres creerle a tu ex esposa, ¿verdad? Alguien dio en el clavo. Jian Muchuan guardó silencio. La mujer que lo había engañado ya no era digna de confianza. Además, hacía poco que había amenazado con vengarse. En resumen, sospechaba que este incidente era muy probablemente una farsa orquestada por Lan Jia. Fue Lan Jia quien mató a Lilian y a su hija. Desde ese día, Jian Muchuan comenzó a enfrentarse en secreto con Lan Jia. También quería reunir pruebas para hacer justicia a Lilian y a su hija. Sin embargo, antes de que pudiera obtener justicia, se topó con una horda de monstruos zombies. Sonó la alarma de la zona segura. Un gran número de monstruos ya habían traspasado la línea de defensa exterior y se encontraron a tan solo 2 kilómetros de la segunda línea de defensa. Una vez que se rompiera la segunda línea de defensa, los monstruos llegarían al muro más interno de la zona segura. La zona segura estaba en peligro. Ron San regresó primero a la fortaleza y entregó las materias primas que había recolectado esos días a Qidong Qian y al líder de la compañía, Yan, indicándoles que se prepararan según los planos. Entonces volvió a ponerse en marcha. Ella se había puesto en contacto con Yang Fan con antelación y supo que ya habían regresado a la zona segura. Hace unos días, la zona segura sufrió un ataque combinado de una horda de zombies y monstruos sin rostro, por lo que, como equipo de batalla de habilidades, regresaron rápidamente para brindar apoyo de inmediato. Según Yang Fan, el desempeño de Ron Jiao en el equipo de batalla fue muy activo y sobresaliente, y su fuerza había mejorado notablemente en los últimos tiempos. Todos en el equipo la admiraban. Casi siempre que había buenos recursos disponibles, todo el equipo priorizaba dárselos a ella. Solo Ron San sabía que su actividad tenía como objetivo adquirir más energía para completar la transformación. Y cuanto más la alimentaban, más poderoso enemigo se estaban creando. Casualmente, cuando llegó Ron San, Ron Jiao acababa de liderar al equipo de batalla de habilidades en una espléndida batalla defensiva. Cientos de millas de monstruos zombies fueron aniquilados fuera de la segunda línea de defensa. Dentro de la zona segura, se estaba celebrando un gran banquete. El jefe del distrito de Qian los acompañó personalmente, elogiando efusivamente a Ron Jiao y a los demás.
El padre de Ron, que se sentía honrado, estaba sentado en un asiento VIP cercano, con el rostro surcado de arrugas de orgullo. Si no se hubiera quedado mudo, habría subido al estrado a pronunciar un discurso apasionado, sin importar nada. Solía habló de cómo había criado a una hija adoptiva, con la que no tenía ningún parentesco de sangre, para que se convirtiera en una persona excepcional. En cuanto a su hijo desaparecido y su nuera demente, quedaron completamente olvidados. En esta operación, la subcapitana Ron Xiao merece el mayor reconocimiento. El núcleo de la bestia mantis debería pertenecerle a ella. El jefe del distrito de Qian le entregó personalmente a Ron Xiao una bandeja que contenía un núcleo de energía dorada. Ron Xiao mantuvo una sonrisa tranquila en su rostro, pero nadie notó los ojos compuestos verdes en sus pupilas que parpadeaban y desaparecían, sus iris verticales contrayéndose con excitación. Justo cuando el ambiente era entusiasta y festivo, la aparición de Ron San destrozó instantáneamente el ambiente alegre. No puedes dárselo a ella. El aire se congeló por un instante, y todas las miradas se dirigieron simultáneamente hacia Ron San. El jefe del distrito de Qian la saludó inmediatamente con entusiasmo. Camarada Ron San. Por favor, tome asiento rápidamente en los asientos principales. Una fila de hombres mayores que ella se puso de pie, haciéndole sitio, y le prepararon té. Todos ellos, con suma humildad. Ron Xiao era famosa, sin duda, pero en términos de fuerza, aún existía una clara diferencia entre ella y Ron San. Por lo tanto, en este apocalipsis donde la fuerza era primordial, en cualquier situación en la que Ron San estuviera presente, Ron Xiao solo podía mantenerse al margen. Grieta. Ron Xiao observó cómo Ron San estaba rodeado y halagada por un grupo de personas. El núcleo que casi tenía al alcance de la mano se le había escapado, y lo aplastó con fuerza. Y el padre Ron, que había estado rebosante de orgullo, cambió por completo su expresión. Quiso maldecir, pero ni una sola sílaba pudo salir de su boca. Estaba tan enfadado que se le puso la cara roja, se le hinchó el cuello y se le disparó la presión arterial. Xiaoen le dio una palmadita tranquilizadora en la mano a Ron Xiao, luego dio 2 pasos hacia adelante y le preguntó en voz alta a Ron San: ¿qué haces aquí? Ron San no se anduvo con rodeos y dijo directamente: estoy aquí para ocuparme de un monstruo que está a punto de convertirse en un espíritu. Mientras hablaba, su mirada se dirigió a Ron Xiao. Las pupilas de Ron Xiao se contrajeron levemente, pero no mostraron ninguna otra emoción evidente. Fue Xiaoen quien, con los ojos llenos de ira, exclamó: Ron San, ¿qué quieres decir con esto? ¿Qué clase de comentarios sarcásticos estás haciendo ahora? No hemos llegado a un acuerdo contigo por haber enviado a los 2 hermanos de la familia Ron a la zona salvaje, por perseguir a mi suegro y por actuar de forma tiránica en la zona segura. No hay dientes a la suerte. Tranquilos todos. ¿Acaso las palabras de la camarada Ron San implican algo? El jefe del distrito de Qian se adelantó de inmediato para calmar la tensión. Bajo la mirada de miles de ojos, Ron San levantó lentamente la mano y señaló a Ron Xiao, sus labios rojos enunciando claramente cada palabra para que todos la oyeran. Ron Xiao no es nativo de la Estrella Azul, sino un extraterrestre peligroso. El ambiente volvió a quedar en silencio, pero inexplicablemente estaba tratado de un humor absurdo, porque alguien estaba reprimiendo la risa. Jajaja, está diciendo que nuestro subcapitán es un extraterrestre. ¿Un extraterrestre? Jajaja, qué gracioso, un extraterrestre. Entre los miembros del equipo con los que Ron Xiao solía trabajar, un grupo de espers se estallaron en carcajadas, como si hubieran escuchado el chiste más grande del mundo, incapaces de mantenerse en pie, y esa risa era como encender una ristra de petardos en medio de una multitud, desencadenando rápidamente una reacción en cadena, con cada vez más gente sumándose a la risa. Incluso la propia Ron Xiao se rió, llegando incluso a acercarse deliberadamente al pecho de Xiaoen. Ron San, sé que siempre me has guardado rencor, pero no hay necesidad de inventar una mentira tan absurda, ¿verdad? Primero dijiste que era un parásito, ahora dices que soy un extraterrestre. ¿Por qué no dices simplemente que soy Dios? Camarada Ron San, ¿hay algún malentendido aquí?
El jefe del distrito de Qian se inclinó, adoptando una postura que buscaba complacer a ambas partes. Ron Xiao contaba con un poderoso respaldo financiero, y Ron Sang estaba en la cima de su poder. No podía permitirse el lujo de ofender a ninguno de los dos. La mirada de Xiao era penetrante, su tono frío pero con un aura imponente. Ron Sang, sé que solo estás celoso de que Ron Xiao se esté haciendo más fuerte cada día, temes que amenaza tu posición, por eso estás haciendo esta jugada. Para que todos la pasillos, o incluso la eliminamos. Pero nos subestima demasiado. No somos tontos. No te creeremos tan fácilmente. Ríndete. Cada vez más personas se levantaron para hablar en defensa de Ron Xiao. Todos ellos desconfiaban de las palabras de Ron Sang. Ron Sang, incapaz de soportar más el ruido, liberó una oleada de presión mental que finalmente hizo callar a todos. Se puso de pie, con una voz fría y autoritaria. Creo que todos están equivocados. No estoy aquí para convencer a nadie de mis palabras, sino para matarla. Por supuesto, a quien intente detenerme, también lo mataré. Gracias por ver. Si aún quieres ver más novelas de este estilo, suscríbete, comenta y dialoga en los comentarios. Para apoyarme, eso me apoya mucho y te lo agradecería. Yeah, 3 años deep, modo misión, now I'm back. Vienen con su movie, un reemplazo de Factory que track. Ella nos dio risa, mejoró todo el negocio, bla bla. Ta preña, lo siento, firma el papel, no me hables de nada. Recuperando el karma, la riqueza y la salud que les di. El fin del mundo viene, solo necesito cash pa' mí. Cuchillo en mano, no hay drama, solo business. Next level, zombies, bestias, guerra.